Hola a todos, hoy exploraremos un tema que todos enfrentamos, hacer la compra en el supermercado. Es una tarea que puede ser a veces desesperante para muchos, ya sea en búsqueda de las mejores ofertas o que seas meticuloso al comprar. Es increíblemente fácil gastar más de lo planeado en alimentos y otros productos. Pero no te preocupes, en este video te revelaremos algunos trucos ingeniosos que te ayudarán a ahorrar tanto dinero como tiempo durante tus visitas al supermercado. Antes de iniciar, te sugiero que te suscribas al canal si te interesa este tipo de contenido. Sin más, comencemos. 1. Evita las compras impulsivas. Una forma efectiva de ahorrar dinero en el supermercado es siendo selectivo con lo que añades a tu carrito de compras, evitando así las compras impulsivas. Es común caer en la tentación de comprar productos que no están en tu lista de compras, lo que resulta en la adquisición de artículos innecesarios. Recuerda que tu lista de compras está diseñada para indicarte lo que realmente necesitas. Comprar productos no planificados puede ser costoso y llevar al desperdicio de dinero y tiempo. Aunque pueda ser tentador llenar el carrito con todo lo que ves en los estantes, esta no es la mejor estrategia de compra. La adquisición de artículos no esenciales puede fomentar malos hábitos alimenticios y afectar tu salud. Por lo tanto, es importante resistir la tentación de comprar cosas que no son necesarias. Al mantenerte fiel a tu plan de comidas y lista de compras podrás ahorrar dinero significativo sin privarte de todo. Haciendo pequeños ajustes en tus hábitos de compra puedes lograr grandes ahorros a largo plazo. 2. Anímate a probar marcas genéricas. Existe la creencia generalizada de que la calidad de los productos genéricos o de marca de supermercado no se equipara a la de las marcas tradicionales. Sin embargo, te invito a adquirir alimentos genéricos o de marca del supermercado. Te aseguro que ofrecen precios competitivos y, en ocasiones, una calidad igual o superior. Te invito a que pruebes estas opciones por ti mismo y descubras que, si tu objetivo es ahorrar, las marcas del supermercado son considerablemente más económicas y podrás reducir los gastos considerablemente. 3. Evita hacer compras con el estómago vacío. Hacer tus compras en el supermercado con el estómago vacío puede provocar decisiones impulsivas e irracionales. Estudios han demostrado que las personas que van de compras con hambre tienden a comprar más alimentos no saludables y gastan más dinero en total. Por ejemplo, un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Minnesota encontró que las personas que tenían hambre antes de ir de compras compraban más alimentos no saludables y gastaban más dinero en total. Es aconsejable esperar hasta después de comer para evitar caer en la tentación de ofertas y comprar de forma más sensata. Además, realizar ejercicio previo a ir de compras, ya sea un breve paseo o una actividad más intensa, puede favorecer la claridad mental y tomar decisiones más conscientes. Aunque no hay estudios específicos que respalden esta estrategia, en el contexto de las compras, la actividad física regular se ha asociado con una mejora en la función cognitiva y el estado de ánimo. Por lo tanto, hacer ejercicio antes de ir de compras podría potencialmente ayudar a mejorar la toma de decisiones y la resistencia a las tentaciones. 4. Utiliza una lista al hacer tus compras. En el supermercado, enfrentarte a la tarea de decidir qué y cuánto comprar puede llevarte a hacer elecciones impulsivas y adquirir más de lo necesario. Utilizar una lista de compras te libera de este dilema al proporcionarte una guía clara y concreta. En lugar de adivinar lo que necesitas, simplemente consulta tu lista y determina qué es lo que te falta. Al tener una lista dispones de toda la información necesaria para tomar decisiones informadas y evitar gastos superfluos en cada visita al supermercado. Esto te permite ahorrar tiempo al no tener que decidir sobre la marcha y evita cambios de opinión repentinos. Ya sea una lista escrita en papel o una aplicación en tu dispositivo móvil, lo fundamental es contar con una lista que te mantenga organizado y te ayude a evitar decisiones apresuradas.
5. Paga con efectivo. Así como es crucial mantenerse dentro del presupuesto de alimentación, también es recomendable optar por el pago en efectivo al realizar compras. Al utilizar efectivo te aseguras de no excederte en tus gastos, ya que una vez que se termina el dinero, se acabaron las compras. Esta práctica es especialmente útil si tienes la tendencia a gastar más de lo necesario. Pagar en efectivo facilita el seguimiento de tu lista de compras, permitiéndote enfocarte en lo que realmente necesitas sin sucumbir a tentaciones. Además, al limitar la cantidad de efectivo disponible, te verás obligado a priorizar los artículos esenciales sobre las compras impulsivas. Aunque consentirse ocasionalmente está bien, es importante planificarlo. Si al inicio del mes permites muchos gastos y luego te encuentras ajustando el presupuesto al final del mes, considera utilizar efectivo para tener un mayor control sobre tus gastos en el supermercado. 6. Compara precios antes de comprar. Es común caer en la trampa de los precios al realizar compras, pero recuerda que tienes el poder de tomar decisiones inteligentes en el pasillo del supermercado. Si te llama la atención un producto, tómate unos minutos para compararlo con otros precios en el mismo pasillo. Esto te dará una mejor perspectiva de lo que estás adquiriendo y te ayudará a evitar ser influenciado por estrategias de fijación de precios. Si encuentras algo que te gusta, cómpralo, pero no dudes en hacer preguntas, investigar y confiar en tu instinto. No es necesario gastar una fortuna para obtener productos de calidad. 7. Evita las comidas preparadas. Reducir gastos en alimentación es sencillo y saludable. ¿Cómo? Cocinando tus comidas en lugar de adquirir alimentos preparados. Esta práctica no solo ahorra dinero, sino que te brinda control sobre los ingredientes. No te preocupes si eres novato en la cocina. Recursos en línea te enseñarán desde recetas básicas hasta opciones vegetarianas, veganas o sin gluten. Al adquirir habilidades culinarias, descubrirás lo fácil que es preparar tus platos, ahorrando en comparación con salidas a cenar o compras de comida lista. Ingredientes simples se encuentran en tu supermercado local. Solo sigue las instrucciones de la receta. Cocinar en casa no solo ahorra dinero, también cuida de tu salud. Planificar tus comidas semanalmente te mantiene organizado, evitando gastos innecesarios y asegurando que siempre tengas lo necesario. Además, controla tu despensa, eliminando la tentación de compras impulsivas, mientras que ahorras tiempo y evitas decisiones de último minuto en la cocina. La planificación te aleja de opciones de comida rápida poco saludables. 8. Nunca compres artículos a crédito. Este consejo debería ser una prioridad, ya que evitar contraer deudas es esencial para ahorrar dinero. Realiza tus compras únicamente con lo que puedes costear sin necesidad de recurrir a préstamos bancarios. Los créditos al consumo son costosos y riesgosos, y muchas personas con dificultades financieras comenzaron con pequeños préstamos o utilizando el límite de sus tarjetas de crédito. Recuerda que eventualmente tendrás que devolver el préstamo con intereses, lo cual puede convertirse en una situación desfavorable, especialmente si ocurre en el supermercado. 9. Planifica las comidas. Planificar las comidas de la semana es una estrategia efectiva para asegurarte de tener lo necesario y evitar gastos innecesarios. Esta práctica te permite visualizar lo que necesitas tanto en el supermercado como en tu despensa, lo que facilita la organización y el control del presupuesto. Aquí te presentamos 4 razones por las que la planificación de las comidas puede ser beneficiosa para ti. En primer lugar, te ayuda a gestionar tu presupuesto de alimentación al mantenerte organizado y evitar compras impulsivas. Es importante ser consciente de cómo gastas tu dinero si deseas ahorrar. En segundo lugar, te permite controlar lo que tienes y lo que necesitas, evitando que te falten ingredientes clave en tu despensa y reduciendo la tentación de compras impulsivas. En tercer lugar, planificar las comidas ahorra tiempo en la cocina, al eliminar la necesidad de decidir sobre la marcha qué preparar para cada comida. También te aleja de la tentación de recurrir a la comida para llevar o rápida. En cuarto lugar, una vez que adquieras el hábito de planificar tus comidas, se convertirá en una rutina que te ahorrará tiempo y dinero, manteniendo tu cocina abastecida con todo lo necesario para crear deliciosas comidas caseras. Con esto hemos llegado al final del video.
Si este contenido te ha resultado valioso y quieres más información detallada sobre este tema, asegúrate de expresarlo dándole me gusta al video. Además, si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!